En la ciudad de Veracruz, en México, existió una casa en la década de los 90, cuya historia está rodeada de misterio, fenómenos paranormales, espiritismo y muerte. Un mago espiritista y su aprendiz vivían en aquella casa. Era una construcción diferente a las demás edificaciones de su alrededor. Esta era una casa de 2 pisos y una azotea. La arquitectura era del tipo colonial. Las paredes por fuera estaban un poco deterioradas y tenía un balcón que daba hacia la calle principal. Los 2 hombres que vivían ahí no se metían en problemas con sus vecinos e incluso parecían ser buenas personas. Pero eso era todo. Porque de ahí en más, lo cierto es que los mismos vecinos les tenían miedo y cierto respeto, y de alguna manera siempre guardaban su distancia. Decían que ahí dentro pasaban cosas muy extrañas. Durante el día, todas las puertas y ventanas de aquel lugar estaban abiertas, incluida una pequeña compuerta que daba acceso a la azotea desde unas viejas escaleras. Los vecinos normalmente abrían sus ventanas, pero siempre mantenían sus puertas cerradas. Los ladronzuelos solían rondar de vez en cuando la zona y lo mejor era estar prevenidos. Pero ellos no. Incluso había ocasiones en las que ambos hombres salían de la casa, dejándola totalmente abierta. Pues sucedió un día, a plena tarde. Los hombres no se encontraban dentro y la casa estaba abierta de par en par. Un bandido vio la oportunidad de saquear alguna cosa de valor de aquella casa. Así es que entró por la puerta principal. Comenzó a buscar en toda la casa. Un par de vecinos que estaban afuera observaron todo, pero no dijeron nada. Al contrario, se quedaron observando. Querían esperar a que el ratero saliera y sorprenderlo con las manos ocupadas. ¿Cuál fue su sorpresa cuando comenzaron a escuchar gritos del ladrón desde dentro de la casa? Ruidos, pasos desesperados. Se le vio por una de las ventanas subiendo al 2º piso. Luego, un momento de silencio, seguido de un grito desgarrador. Como si aquel hombre hubiese visto a la muerte en persona. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas. Algunos se acercaron un poco y, de pronto, el hombre abrió la puerta del balcón. Se veía en él una cara de desesperación. Luego volteó hacia atrás, como si alguien o algo lo estuviera persiguiendo. Y fue en ese entonces cuando se armó de valor, trepó por las rendijas y saltó hacia la calle. Aquel fue un salto de unos 7 metros de altura. El ratero cayó al suelo de manera estrepitosa y recibió duros golpes. Aún así, tuvo tanto miedo que se levantó y con un brazo dislocado continuó corriendo como loco por toda la calle principal hasta perderse de vista. ¿Qué fue lo que aquel hombre vio ahí dentro de la casa? Las historias de la Casa de la Muerte en Veracruz son variadas y los fenómenos que ahí ocurrían eran realmente escalofriantes y aterradores. Por ejemplo, mientras que durante el día la casa permanecía completamente abierta, durante las noches permanecía completamente cerrada. Ni una sola ventana abierta, ni siquiera por dentro. En los cuartos o los baños, el mago y su aprendiz simplemente cerraban todo aquello que pudiera ser cerrado. Un día, ambos hombres salieron de viaje. Les comentaron a los vecinos que regresarían en unos 15 días y que dejarían la casa bajo llave.
pero que si llegaban a ver algo no se alarmaran, que dejaran todo como estaba. Los misteriosos hombres emprendieron su viaje y pasaron un par de días cuando, justamente a las 12 de la noche, unos vecinos que pasaban por fuera de la casa alcanzaron a ver una silueta en una de las ventanas que daba hacia la calle. Posteriormente, la misma silueta se retiró y pudieron ver cómo un foco en la parte de adentro se encendía, seguido de la radio que sintonizaba una frecuencia vacía. Y así, varios vecinos afirmaron ver la misma silueta de un hombre dentro de la casa, pero al mismo tiempo sabían que nadie estaba ahí dentro. Pero con el tiempo otros sucesos aún más extraños comenzaron a suceder. Se decía que en esa casa no podían hacer nada. Es decir, que las plantas no crecían, que los gatos que había en la propiedad habían sido llevados por los magos espiritistas y que cada vez que la gata quedaba preñada, nunca podía dar a luz de manera correcta. Sus crías siempre morían al nacer. Con respecto a los pájaros, jamás hubo un solo pájaro que hiciera su nido en aquella casa, ni golondrinas ni palomas. Ninguna ave siquiera se atrevía a pararse a descansar en cualquier parte de aquella casa. En varias ocasiones los hombres adoptaron perros, pero estos no duraban igual que los gatos. No pasaba ni un mes en esa casa cuando ellos mismos brincaban desde la azotea de la casa hasta estrellarse contra el pavimento de la calle principal. Algunos morían pronto y otros desafortunadamente sufrían. Quedaban con los huesos o la columna destrozada por la caída. Así es que luego eran sacrificados debido a las malas condiciones en las que quedaban. En aquella casa había una energía que te causaba ansiedad. Era un ambiente denso y frío. No muchos entraron ahí, pero quienes lo hicieron simplemente describen aquella experiencia como algo aterrador e inquietante. Los niños eran quienes más podían sentirlo. Pero si se trataba de personas adultas sensibles a este tipo de cosas, inmediatamente comenzaban a sentirse mal. Pero una vez saliendo de la propiedad, todo volvía a la normalidad rápidamente. Un día una mujer llegó a esa casa. Nadie sabía quién era, pero el mago les dijo que se trataba de su esposa. A todos les pareció muy extraño aquel incidente. ¿Cómo era que nadie la conocía? ¿Por qué habían vivido tanto tiempo separados? Todo era un misterio. Un día comenzaron a aparecer bolsas con animales muertos justo afuera de la propiedad. Gatos, perros, animales tan desfigurados y descuartizados que ni siquiera se sabían lo que eran. La gente comenzó a tener miedo. Las sombras y los ruidos eran una cosa, pero animales muertos en bolsas. Todos en el vecindario estaban inquietos. La esposa del espiritista nunca salía de la casa. De vez en cuando se le veía por las ventanas, pero eso era todo. Finalmente, un día todo se les vino abajo. No se sabe exactamente por qué, pero en esa ocasión, durante la mañana, los dos hombres salieron rápidamente de la casa con unas pocas maletas. Dejaron nuevamente bolsas con cadáveres de animales dentro, fuera de la casa. Tomaron un taxi y jamás se volvió a saber de ellos. Cuando el camión de recolección de basura iba pasando, uno de los trabajadores rompió por accidente una de las bolsas de ella.
salió rodando la cabeza de la presunta esposa del mago. Más partes del cuerpo se encontraron dentro de las otras bolsas. Por supuesto, las autoridades arribaron al sitio del asesinato. Cuando ingresaron a la casa, encontraron un cuarto con las paredes bañadas en sangre, simbología ocultista, y el útero de la esposa colgado en medio de una especie de pentagrama, del que, según los oficiales, salía una especie de humo negro vaporoso. El día de hoy la casa ya no existe. Ha sido demolida por el gobierno para la ampliación de la calle. Pero los vecinos cuentan que aquella casa jamás pudo ser habitada de nuevo. Personas que llegaban a aquel lugar no duraban ni un mes viviendo ahí, cuando salían corriendo porque decían que había cosas raras. Durante varios años nadie habitó ahí. Ni los pájaros, ni los animales, ni las plantas, hasta que fue demolida para dar paso a la ampliación vial de la calle Ignacio Allende Norte. Yo soy el documentalista y esto fue La Casa de la Muerte.